Saludos cordiales, espero que todos estén muy bien. En unos minutos vamos a empezar. Vamos a esperar que algunas personas que están pendientes todavía se comiencen a conectar. Les agradezco mucho la asistencia de parte de Grupo Dos Brisas. Salud, don Alonso, don Sabas, ¿cómo está? Voy a activarle el sonido en un momentito. Ok, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, ¿y usted cómo estás, Max? Bien, bien, por dicha. Darle una bienvenida a todos los participantes del día de hoy. Vamos a dar unos segunditos, ya estamos, se está conectando las demás personas y don Sabas les hará la presentación de los dos excelentes presentadores que les tenemos para el día de hoy. Espero les sea satisfactorio y estamos a las órdenes. Oh, bueno, hola a todos. Mi nombre, como dijo Max, mi nombre es Sabas Mesén, soy el gerente general de Grupo Dos Brisas, de parte de la Universidad Fundepos y Grupo Dos Brisas, darle la más cordial bienvenida el día de hoy a todos ustedes a nuestro tercer webinar de la ISO 26000, Sistema de Responsabilidad Social en las Organizaciones, y traerles este tema de gran trascendencia a nivel nacional para las instituciones públicas y privadas. Sin más preámbulo, les presento a la máster Vera Ramírez y al máster Alonso Álvarez desde Costa Rica, con una gran experiencia. Y si gustan, les vamos a dar una reseña de los dos expositores que tienen una vasta experiencia en este tema de responsabilidad social en las organizaciones. No sé si nada más un segundito. Bueno, sin más preámbulo, los dejo con Alonso, con Alonso Álvarez y Vera. Excelente, don Saba, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, espera, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. Bienvenidos de parte de Grupo Utisas, de parte de la Universidad Fundepos. De nuestra parte, es un enorme placer
compartir esta tarde con ustedes tan importante tema como lo es la responsabilidad social y la sostenibilidad. Excelente. Si nos regalan un momentito para poder compartir, si son tan amables. Perfecto. ¿Nos informan si en este momento se está proyectando la pantalla? Sí, don Alonso, está la presentación. Excelente, muchas gracias. Bueno, como lo dijo Vera y nos introdujo también don Sabas, es para nosotros un placer estar hoy acá acompañándoles. Mi compañera Vera Ramírez, con quien tuve la oportunidad y la gran bendición de compartir maestría en responsabilidad social y sostenibilidad, cuenta con una gran trayectoria. Aparte de eso, ella es abogada y notaria pública, es consultora en leyes, asesora de fundaciones, asesora de asociaciones, es asesora también en la parte de responsabilidad social empresarial y docente universitaria. Este servidor, máster también en responsabilidad social de la Universidad Nacional de Costa Rica, maestrando en salud y seguridad ocupacional, administrador de negocios, gestor de sistemas integrados de gestión, auditor de sistemas integrados, asesor en gestión empresarial y también instructor. Estamos en la mayor anuencia de compartirles este conocimiento. Esperamos muchísimo poder cumplir con todas las expectativas que todos y todas tienen para el día de hoy, y le doy el paso a mi compañera Vera para que iniciemos con el tema. Gracias, Alonso, por la presentación. Todos somos partícipes del impacto sistémico negativo global. Todos definitivamente, cada cual de nuestro ámbito, somos corresponsables de esa participación que tenemos en las buenas prácticas. Cuando nos referimos a una empresa, normalmente el interés principal de ella es el giro de negocio. Este giro de negocio que viene representado o que se realiza a través de una cadena de valor. Esta cadena de valor generalmente pues, nos viene a dar un rédito comercial, un rédito económico. Cuando nosotros hablamos de responsabilidad social, estamos incluyendo en este giro de negocio, en esta responsabilidad como tal, un componente vital, que es la responsabilidad social. ¿A qué nos referimos con la responsabilidad social? Bueno, pues es que cada uno de nosotros tenemos el deber de responder sobre nuestras acciones. Igual, cada empresa a la cual pertenecemos, sea desde la plataforma gerencial de la alta gerencia, sea desde la plataforma colaborativa, o sea también desde las organizaciones que se encuentran inmersas alrededor de la gestión de esta empresa, todos nos debemos a proporcionar y hacer un esfuerzo, el mejor de nuestros esfuerzos para impactar lo menos posible al ambiente, para impactar lo menos posible a la empresa con acciones negativas y por ende esto nos traerá mayor rédito y mayor calidad de nuestros servicios. Bien lo decía John C. Maxwell, que el mayor día de tu vida y la mía es cuando tomamos responsabilidad de nuestras actitudes, ¿verdad? Sabemos que ante toda acción hay una responsabilidad, hay una consecuencia. Entonces, debemos de iniciar cambiando nuestro chip y introduciendo el término responsabilidad social para ser copartícipes de los beneficios que esta provoca. Cuando hablamos de la ISO 26000, que es una norma no certificable, está dentro de las normas, ¿verdad? Que las ISO han creado, ¿verdad? Para la mejora de la calidad de las organizaciones, debemos contemplar que las normas ISO pues son estándares que actualmente cumplen esa función importante de establecer los criterios que permiten implantar a nivel internacional, conseguir una mejora en la calidad, de forma tal que estas normas garanticen
aspectos como reducción de costos, satisfacción del cliente, acceso a nuevos mercados y mejorar las cuotas de mercado, ¿verdad? Sobre todo cuando se realizan alianzas. Debemos recordar también en ese sentido que los objetivos principales cuando se estableció la norma ISO 26000 realmente no era cumplir un cumplimiento normativo o legal, sino más bien ser una guía de mejora de calidad. Por lo tanto, no es certificable. En cuanto a los contenidos de esta norma, ¿verdad? Prácticamente se define como con sus conceptos, los términos, las definiciones que la contienen, también los antecedentes, las tendencias y las características de la responsabilidad social. Ella viene muy enmarcada con 7 materias fundamentales y sus respectivos asuntos de acuerdo con cada materia, que eso más adelante nuestro compañero Alfonso hará un poco de detalle con relación a las materias y sus asuntos. Asimismo, también la norma incluye la identificación y compromiso de los stakeholders o las partes interesadas, que son todas aquellas personas, organizaciones que se vinculan con el giro del negocio de la organización. Algo muy importante también que debemos tener en cuenta es que esta ISO 26000 es sumamente adaptable tanto a la empresa pública como a la empresa privada. Igual, dentro de la ISO se contempla la aplicación de esta norma dentro de un plan de gestión propiamente ya de la empresa, ¿verdad? Sin ser ella misma un sistema de gestión. Simplemente lo que permite es que la alineemos a los sistemas de gestión internos de las empresas. Y pues obviamente, como les reiteraba, lo principal es que al final se pueda obtener un retorno de inversión, ¿verdad? Siempre contemplando a esa responsabilidad social como una línea transversal en todo lo que es la actividad y la cadena de valor de las compañías. Cuando hablamos de normas ISO, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a todas las normas que han sido avaladas por la Organización Internacional de Normalización. Podríamos hablar de un sinnúmero, ¿verdad? Actualmente son más de 2000 normas estándares. Algunas son certificables y otras no, las cuales por supuesto que en su generalidad vienen a coayudar, a mejorar la calidad, ¿verdad? Y el acceso a los nuevos mercados, a reducir costos y la satisfacción del cliente. Estas normas podríamos enmarcarlas tal vez o clasificarlas en una serie de grupos, ¿verdad? Dependiendo del área en el cual la empresa quisiera en algún momento pues certificarse y mejorar su gestión. Normalmente estas normas se clasifican en normas de calidad, normas de medio ambiente, normas de seguridad alimentaria, normas de salud y seguridad ocupacional, por mencionarles algunas de ellas, ¿verdad? Propiamente la norma ISO 26000 fue una norma guía que se creó por consenso entre los representantes de una diversidad de países que participaron y revisaron entonces que la estructura de esta norma fuera realmente aprobada y que contemplara el fin último, ¿verdad? Que era adoptar prácticas empresariales razonables y que ayudaran al fin con el equilibrio, ¿verdad? Entre las personas, el planeta y, por supuesto, el último resultado, que es el rédito económico para las empresas. Siempre, siempre, siempre la aplicación de la norma ISO 26000 va a mejorar la calidad y va a mejorar la imagen de la empresa en la cual sea utilizada y en la cual sea aplicada. Cuando hablamos de responsabilidad social, debemos tener muy claro de dónde salió, de dónde nace este concepto y su relación con un concepto también de suma importancia, ¿verdad? Que es el de sostenibilidad. Bueno, tenemos que tal vez ubicarnos un poquito históricamente en una línea de tiempo, ¿verdad? En la cual podemos enmarcar que anteriormente el término responsabilidad social, podríamos hablar antes de 1920, no lo teníamos tan claro. Fue más o menos en 1915 cuando iniciamos propiamente con el concepto de responsabilidad social, enmarcado un poco en cuanto a al bienestar
de las empresas y de sus trabajadores, ¿verdad? En su entorno, obviamente. Con el tiempo, este término pues se fue acuñando y se fue enriqueciendo. En 1919, cuando nace la Organización Mundial de las Naciones Unidas, pues el término de responsabilidad social, ¿verdad? Ya viene a reflejar un poco esa convicción de justicia social que es esencial para la paz universal y para la gestión económica mundial. Posteriormente, con la declaración también de Filadelfia, ¿verdad? Que esto fue en 1940, el término pues fue acuñando todavía más valor porque ya se viene a relacionar propiamente con los derechos humanos y los derechos económicos de las empresas. Y por supuesto que en 1945, con la creación de la ONU, ¿verdad? Prácticamente podríamos decir que se da un gran salto en cuanto a que ya se politiza, ¿verdad? Se normaliza y a nivel internacional ya entonces el término responsabilidad social viene a ajustarse a la normativa ya internacional y de cada uno de los países. Podríamos decir que su creador prácticamente fue en el año 1953, si mi memoria no me falla, ¿verdad? Con el señor Bowen, quien introdujo este término en su libro Responsabilidad Social para el Hombre de Negocios. Posteriormente, y con el avance del tiempo, ¿verdad? Se funda Amnistía Internacional en 1961, donde el término aún sigue aliado con este concepto de de derechos humanos, ¿verdad? Y hasta que llegamos a la declaración del compromiso social de las empresas en el año de 1970. Posteriormente, pues se han dado una serie de convenciones, como la Convención de los Derechos Humanos, como el nacimiento del GRI, que también es bastante importante, ¿verdad? El reporte global, la iniciativa de deporte global, que en esta pues es donde ya los países empiezan a generar esas memorias y a evaluar el desempeño económico, ambiental y social, y se empieza ya entonces a ver el término de responsabilidad social enmarcado dentro de los 3 ámbitos de la sostenibilidad, que son lo ambiental, lo económico y, por supuesto, el ámbito social, hasta que podríamos, digamos, culminar ahora en el año 2015, ¿verdad? Con el surgimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro de lo que es la Agenda 2030, el cumplimiento que los países pues han firmado y que tienen finalmente como principal ruta la descarbonización y la disminución del cambio climático, ¿verdad? Para efectos de cumplir con este importante término de la sostenibilidad. Bien, cuando hablamos de la responsabilidad social dentro de una organización, nos estamos refiriendo al trabajo que debe desarrollar esta empresa en su giro de negocio dentro de su cadena de valor en cuanto a los impactos que le va a generar a su organización a lo interno, ¿verdad? A sus stakeholders internos, sus colaboradores, pero también ese impacto y esas decisiones y actividades que van a ocasionar impactos a lo social y, por supuesto, en el medio ambiente. Cuando hablamos entonces de responsabilidad social, nos estamos refiriendo a un cambio de actitud, a un cambio de nuestros valores, a incluir esos valores dentro de la gestión empresarial. En los términos y conceptos y definiciones principales que vienen al inicio de la norma, tenemos algunos conceptos clave, los cuales pues son bastante sencillos, pero sí es importante manejarlos, ¿verdad? Porque a partir del conocimiento de estos términos podemos ya empezar a desarrollar, ¿verdad? Una serie de actividades a lo interno de la compañía que luego entonces a la hora de aplicar la ISO nos van a hacer más fácil poder lograr los objetivos y reducir los impactos. En este caso, conceptos como partes interesadas, que nos estamos refiriendo tanto a nuestros colaboradores a lo interno de la empresa, como a todas aquellas organizaciones que pues alrededor de esta empresa desarrollan y también influyen en las decisiones de la misma.
el término gobernanza tan importante, ¿verdad? Tiene que ver con aquellas decisiones de la alta gerencia y aquellas decisiones económicas que siempre tienen que ser desde el punto de vista socialmente responsable. El normativo internacional es el cumplimiento de todas aquellas normas nacionales como internacionales para el cumplimiento entonces de estos objetivos específicamente que se tienen en las tres líneas, en lo social, en lo ambiental y en lo económico. Por supuesto, la rendición de cuentas. Siempre es importante esa evaluación que se haga a lo interno y a lo externo de cómo está la empresa trabajando y cómo está cumpliendo con esas metas de la norma. Los principios, ¿verdad? Que son muy importantes de comportamiento. Cuando hablamos de principios de comportamiento, hablamos de una debida diligencia también, que tiene que ser de acuerdo a ajustarse a esa normativa y también crear políticas a lo interno de la compañía que nos permitan, pues, ser una empresa que, digamos, se alinee, ¿verdad?, a las materias fundamentales de la ISO 26000 y a cada uno de sus respectivos elementos. Dentro de esta debida diligencia, por supuesto que tenemos que hablar de transparencia, de comportamiento ético y todo esto tiene que estar en cada una de los eslabones de la cadena de suministro, tanto también como debe de estar contemplados el respeto a los derechos humanos. Y dentro de esos derechos humanos, ¿verdad? Podemos mencionar lo que es la igualdad de género, la inclusividad, el diálogo social. ¿Por qué? Porque cada uno de los actos que desarrollan los colaboradores como las partes interesadas influyen en que esta responsabilidad social genere realmente el impacto menos destructivo y más beneficioso para la sociedad y el medio ambiente. Cuando hablamos de los antecedentes de la responsabilidad social, como les comentaba en la línea de tiempo anteriormente, estamos tal vez incluyendo no aspectos nuevos de nuestra humanidad, sino que estamos realmente dándole ese valor que anteriormente no se le contemplaba dentro de los valores intrínsecos de la labor o la gestión empresarial. Ya hoy en día y poco a poco se ha ido permeando la importancia de la responsabilidad social, tanto a nivel de empresa privada como de empresa pública. Prueba de ello es que previo a, por ejemplo, cuando se realizan los nombramientos de los nuevos consejos municipales de los diferentes estados o cantones, ¿verdad? En caso nuestro de Costa Rica, cantones, en el caso de otros países, estados, deben ya o se han ido incluyendo esta importante normativa de responsabilidad social y se ha ido incluyendo también el conocimiento de la permeabilización de lograr los objetivos de desarrollo sostenible. En esta plataforma, cuando nosotros queremos incorporar la ISO 26000 dentro de la corporación, vamos a tenerlo enmarcado como un ciclo. Ese ciclo va a tener al final pues un retorno. Ese retorno es el beneficio final. Es el cómo resolver los problemas y cómo reducir los impactos. Entonces, podríamos decir que una vez que incluimos esta norma dentro de la cadena de valor de las empresas, vamos a tener una mejora en cada uno de esos aspectos, en la estrategia, en el liderazgo. La oferta de los productos ya va a incluir la disminución en esos impactos de la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque vamos a pensar en el medio ambiente, en cómo inclusive la forma, por ejemplo, si vamos a trabajar, a hablar de un producto, la forma en que se envasa este producto, cómo este producto entonces lo vamos a introducir a la cadena de valor en una forma responsable, cómo lo podemos reciclar, cómo lo podemos reutilizar y que se devuelva al medio ambiente, pero sin causarle
mayor daño. Igualmente, la responsabilidad social va a afectar en la reputación corporativa en el tanto y cuanto se respeten los derechos humanos y se respete también el entorno laboral. Y esto tiene que, por supuesto, estar incluido en todo un ciclo, ¿verdad? En un ciclo de decisiones y actividades desde la alta gerencia hasta los diferentes stakeholders o grupos de interés. La responsabilidad social ha ido permeando a nivel nacional, en el caso de nuestro país, Costa Rica, en las diferentes organizaciones, y hemos visto cómo cada día se van incluyendo más en esta misión, en esta línea, ¿verdad? Y pues van aumentando esas empresas, inclusive su posicionamiento, sus alianzas. En este caso, por ejemplo, les traemos un informe, ¿verdad? De cómo algunas de las empresas bastante reconocidas internacionalmente y que han incorporado el tema de responsabilidad social han ido mejorando y han ido pues posicionándose cada vez mejor a nivel de su gestión y su imagen empresarial. En la imagen de la izquierda tenemos una puntuación, una estadística de en los diferentes, cómo las diferentes empresas que van incluyendo la sostenibilidad, ¿verdad? Cada día, pues, son las que mejoran en su gobernanza, tienen más clientes, dan un mejor aporte a la sociedad, colaboran con el medio ambiente y, por supuesto, al final su rol social va a ser más destacable. Y en el lado de la izquierda tenemos una categorización propiamente de Costa Rica, ¿verdad? Donde incluye las empresas más o menos que han ido tal vez avanzando en esta búsqueda de la sostenibilidad y la mejora en la triple dimensión de la sostenibilidad. Finalmente, en cuanto a mi aporte con relación a la importancia de la inclusión del tema de responsabilidad social y sostenibilidad, tenemos acá un resumen de las materias fundamentales y los asuntos en los cuales mi compañero hará énfasis, ¿verdad? En cuanto al alcance, las referencias normativas, ¿verdad? Más o menos cuál es la estructura de la ISO, el contexto de la organización, el liderazgo, la planificación del sistema de gestión, en donde podríamos decir que las primeras 3 líneas, el alcance, las referencias normativas y los términos y definiciones son muy similares a las diferentes normas ISO existentes. Ya del punto 4 hasta el punto 10, pues sí son propiamente conceptos y términos que se enmarcan dentro de lo que es la ISO 26000 y al no ser una norma certificable, pues que van a servir de guía para la aplicación de la misma. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Vera, por tan excelente introducción. Es muy importante todos estos conceptos y todos estos términos que la licenciada Vera nos expuso porque nos dan una introducción a lo que vamos a explicar ahora más adelante. Y es que principalmente acá ya vamos a empezar a hablar en aspectos de normativa. Me quedo en esta filmina o en esta imagen donde a la izquierda podemos ver lo que se le conoce en términos de gestión como la estructura de alto nivel. La estructura de alto nivel es una de las metodologías que aplica todas las normas ISO o por lo menos una gran mayoría de ellas, donde los diferentes apartados, que regularmente son 10, desde el alcance hasta la mejora, que es el número 10, llevan una misma línea de secuencia, una secuencia lógica. Entonces, ¿qué se trata de eso? Que si, por ejemplo, yo tengo implementada la ISO de calidad, entonces yo pueda bajar esa estructura bajo este esquema, ¿verdad? Bajo ese orden de apartados que se van a encontrar en la norma. Si trabajo una de gestión ambiental, igualmente voy a encontrar ese orden cronológico. Si trabajo, por ejemplo, la gestión de riesgos, que es la 31.000, la antisoborno, que es la 37.000, que también es una de las que ofrece el Grupo de Brisas, voy a encontrarme que
el orden específico va muy encaminado a un estándar. Precisamente eso es lo que se quiere con una estructura de alto nivel. Lo que vemos a la derecha es cómo está estructurado, ya lo explicaba presuntivamente Vera, es como está estructurada la ISO 26000. Recordemos que como por ratificar lo que nos dijo Vera, la ISO 26000, más que una norma, se le puede llamar norma sin ningún problema, se le puede llamar sistema de gestión de buenas prácticas y se le puede llamar guía. Entonces, los atributos esenciales para que sea una guía es que no es certificable. Entonces, ¿cuál es el beneficio o cuál es el propósito de esta norma? Resulta que antes, como lo explicaba Vera, en ese transcurso o esa secuencia de línea del tiempo que nos encontramos desde 1920 hasta que empieza a aparecer la ONU con sus esfuerzos y empieza a gestarse un montón de actividades o buenas prácticas a nivel internacional, un conjunto de expertos que fue citado por la ISO, ¿verdad? Participan en establecer todas esas buenas prácticas en un solo documento que sirviera como una guía, como una referencia para que todas las organizaciones del mundo pudiesen consultarla con toda esa información que más de 400 expertos de 99 países participaron y dieron su fundamento para que de esa forma se viera o se recurriera por cuáles son las prácticas más comunes y cuáles son los problemas que principalmente enfrentan las organizaciones y los países, y de esa forma articular un esquema que sea normativo y que sea una guía de buenas prácticas para ello, para que las empresas tuvieran esa facilidad, y precisamente lo que nos encontramos en esta norma. Voy a pasar a la siguiente, que es donde viene el cuadro metodológico. Perdón un momentito por acá, donde viene el cuadro metodológico del contenido de la ISO. Por acá un momentito, ahora sí. Acá. Entonces, este es el esquema metodológico o el cuadro de contenido en el que se fundamenta la ISO, y lo vamos a hacer de esta forma porque les va a resultar más fácil de entender. Como lo vemos ahora, aunque no tiene una estructura de alto nivel, como si la tiene la ISO de calidad, como la ISO de seguridad ocupacional, como la ISO de gestión ambiental y otras de las casi 20,000 normas que existen, sí nos da una estructura bastante ordenada. Por ejemplo, en el capítulo 1, esta columna que vemos a la izquierda, el capítulo 1 establece el objeto y el campo de aplicación. Todas las guías, todas las normas tienen que tener un alcance, o sea, hasta dónde yo voy a llegar en la implementación de esa buena práctica o esa guía normativa basado en un estándar. Términos y definiciones, como ya estuvimos ahora con la ponencia de Vera, que nos explicaba algunos términos importantes. La guía o lo que es la norma ISO 26000 también tiene esos apartados, ¿verdad? Tienen el apartado, el capítulo número 2, todos esos conceptos que son sumamente importantes y que de repente nos pueden generar alguna confusión o no los conocíamos o no los conocemos de previo. En el capítulo número 3, comprender la responsabilidad social, un poco de la historia que fue parte de lo que resumió Vera, en cómo ha ido trascendiendo desde los años 20, desde las revoluciones industriales, ¿verdad? Donde mucho se daba en las organizaciones, enfocarse mucho en la producción, en las maquinarias, lo que era principalmente la esclavitud, que era uno de los temas más impactantes a nivel de derechos humanos y derechos laborales que teníamos en las empresas de ese tiempo, hasta los años 70 y los años 82, donde ya vienen las declaraciones de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ¿verdad? O como era antes los ODS, o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hasta la evolución del capítulo 4, que es donde se establecen los principios. Hay 7 principios que persigue la ISO 26000, que son la rendición de cuentas, la transparencia, el comportamiento ético, el respeto a las partes interesadas. Hablábamos de que las partes interesadas son todos aquellos entes o partes que tienen algún interés y tienen alguna expectativa sobre la organización que nosotros representamos y que influyen también en la toma de decisiones, como él lo manifestaba ahora ver en los conceptos. El respeto al principio de legalidad. Legalidad establecemos todo lo que tiene que ver con cumplimiento normativo. Nosotros, si hablamos, bueno, si los que nos acompañan acá de Costa Rica, acá en Costa Rica tenemos un beneficio que todo está normado. Prácticamente la ley es pública, la ley es accesible para todos los ciudadanos en cualquier momento, es gratuita
Y por eso, como dicen en términos legales, ¿verdad? Nadie puede hacer o aludir desconocimiento de la ley, porque la ley está disponible siempre. Se han ido estableciendo o cerrando todas esas brechas a nivel normativo y a nivel de legislación, y pues eso es un beneficio. Pero ahora en países donde lamentablemente no se tienen aspectos o normas que pueden violentar lo que son los derechos humanos y las políticas internacionales. Entonces, ante esa necesidad, ahí viene también el sexto principio, que es el respeto a la normativa internacional de comportamiento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo como empresa tengo en un determinado país mi operación, tengo una casa matriz en Costa Rica o en Estados Unidos, y de repente estoy operando en alguna otra área, en alguna otra latitud, y en esa latitud carece de normativa, entonces yo no puedo levantar los brazos y decir, no, es que ahí no me lo piden, entonces yo pago menos de los salarios que la gente merece, ¿verdad? Entonces, no, eso no se puede. Tenemos que respetar o por lo menos hacer consulta de la normativa internacional. Por ejemplo, el organismo o la Organización de los Derechos Humanos tiene que responder o tenemos que responderle a ellos por los principios y los derechos elementales de todas las personas que son irrenunciables. Si hablamos en términos de trabajo, la OIT regula ciertos aspectos independientemente del continente donde nos encontremos y también del país en el cual haya o no legislación. Entonces tenemos que ser responsables y respetuosos de la normativa internacional de comportamiento y lógicamente el respeto a los derechos humanos que son inviolables. Entonces, ya entendiendo esta primera parte, estos primeros 4 capítulos, ya viene la parte medular, es como lo que le llamaríamos nosotros, la parte crítica o la parte donde más tenemos que centrar los esfuerzos, que es ya la implementación y la adaptación de las materias fundamentales y los asuntos a lo que sería nuestra organización. Por ejemplo, siempre hay un elemento de entrada, que es por donde vamos a empezar, que es el capítulo 5, donde hay 2 prácticas fundamentales sobre la responsabilidad social. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que reconocer que la responsabilidad social existe. No se vale, o no se valdría, ¿verdad? Decir que, mire, sí, mi empresa es socialmente responsable, pero Dave, yo acepto la responsabilidad social a medias. No, eso no se vale, ¿verdad? Eso no es un aspecto aceptable ni a nivel de Costa Rica ni a nivel internacional, sino que tiene que haber un aspecto de transparencia y de cumplimiento. Eso claramente tiene que venir desde la alta dirección. Por eso, acá, y vamos a ver ahorita en términos de gobernanza, que las decisiones de la alta dirección y el compromiso de la alta dirección, como en cualquier normativa, si ustedes van a la ISO 9001, cuando habla del tema de gestión de calidad, tiene que haber una política y tiene que haber un consentimiento y un compromiso desde la alta dirección. Si se van a la ambiental también, si se van a determinada norma, ustedes van a ver que siempre empieza por esa parte, el compromiso de la más alta estructura de la organización para con la norma o el giro de negocio o el modelo de negocio que se quiera aplicar. En este caso sería para una guía de responsabilidad social. Identificación e involucramiento de las partes interesadas. No puede decir que una organización quiere ser socialmente responsable si camina por un lado y las partes interesadas por otro. No, tienen que ir alineadas, tienen que participarse de la toma de decisiones, de aquellos impactos que nosotros como empresa, organización o institución estamos generando y de esa forma poder establecer las medidas y la toma de decisiones más acorde. Luego acá, en el capítulo 6, que es donde más énfasis vamos a dar, vienen las materias fundamentales, que sería la gobernanza, los derechos humanos, las prácticas laborales, el medio ambiente, prácticas justas de operación, que ahora vamos a conocer un poquito de ellas, asuntos de consumidores y la participación activa y desarrollo de la comunidad. En el capítulo 7 viene cómo se integra todas esas materias y todos esos asuntos a lo interno de la organización. Y finalmente, lo que sería el aporte al desarrollo sostenible. Todo lo que nosotros hagamos en responsabilidad social, y por eso consideramos, Pera y yo, que era muy importante que por un lado les habláramos de la definición de responsabilidad social empresarial y por otro lado de lo que es sostenibilidad, que viene siendo desarrollo sostenible, donde contemplamos el eje económico, ambiental y el social, porque la responsabilidad social es comúnmente a veces, qué sé yo, vinculada
o se le dice, no, es que es lo mismo, pero no, son cuestiones diferentes, nada más que una va relacionada con la otra, ¿verdad? Responsabilidad social empresarial directamente abocada a lo que nosotros como organizaciones públicas y privadas de cualquier giro de negocio, grandes, medianas o pequeñas o emprendimientos, tenemos que ir prosiguiendo hacia el desarrollo sostenible, que es ya tocar o lo que es aportar a lo económico, ambiental y social. Entonces, eso es principalmente el marco metodológico sobre el cual se va a fundamentar la ISO. Muy bien, hasta acá me resulta muy importante decirles y tal vez no voy a ampliar porque terminaríamos, no sé, como a las 10 de la noche o mañana, porque es bastante amplia la norma. La norma tiene 121 páginas, está disponible, es gratuita, ustedes la pueden bajar de internet sin ningún problema. Eso fue uno de los principios elementales que se quiso cuando se conformó ese consenso de especialistas a nivel internacional. Entonces, que sea una guía gratuita, que sea pues fácil o accesible para todos, ¿verdad? No se tiene que adquirir. Y lo primordial que viene por acá son las materias y los asuntos. Sobre eso es lo que se fundamenta si una empresa es socialmente responsable, basado en las buenas prácticas a nivel internacional. Entonces, la diferencia entre una norma certificable y una guía, que ustedes se van a encontrar si ustedes hacen consulta de ella, es una palabra, o dos palabras más bien, el debe y el debería. Cuando nosotros en una norma como la 9001 de calidad nos encontramos un debe, quiere decir que eso es un requisito fundamental e indispensable. ¿Qué quiere decir eso? Que si a la hora que yo estoy auditándome para certificar mi empresa o mi organización como ISO 9001, si ese debe o si ese apartado no se cumple, eso genera una no conformidad. En el caso de las guías o en el caso de lo que no es certificable, se habla de un debería, debería como diciendo ejemplarmente debería aplicar esta práctica, debería establecer estas buenas prácticas o estos comportamientos ante diferentes situaciones o ante diferentes actividades. Entonces, cuando ustedes hagan consulta de la guía, ustedes van a ver que vienen debería, la empresa debe ser socialmente responsable, debería ser transparente, debería participar a las partes interesadas. Y así nos vamos a encontrar esa gran diferenciación. Ahora bien, vamos a hablar, y ya para ir entrando a la parte final de esta sesión, hablar de las materias fundamentales. Como les decía, son 7. La ISO 26000 se basa en 7 materias fundamentales. Materia es el elemento principal que deriva de los 7 principios que ahora observamos. Y también cada materia puede o no tener diferentes asuntos. Asuntos es como los aspectos claves de cada materia fundamental. Por ejemplo, la materia fundamental número 1, que es la gobernanza de la organización, bien lo explicó o lo introdujo ver ahora, es como la alta dirección, que si hablamos de empresas privadas, puede ser una junta directiva, puede ser o la junta de socios que pertenecen a la empresa, ¿verdad? Los que son los que tienen su capital ahí invertido, tienen que tener esa genuinidad o ese compromiso íntegro de ir acorde a la responsabilidad social, o sea, querer adoptar esa práctica. Yo siempre les digo, cuando nos toca asesorar organizaciones, es un proceso que a veces duele y que no se logra en el momento así inmediatamente, ¿verdad? No sé de que la organización ya tenga algunos aspectos implementados o algo, por lo menos algunos esfuerzos a nivel interno que ya vengan de años atrás. No es que yo de hoy a mañana me voy a convertir en una empresa socialmente responsable, no, eso tiene que venir desde la alta dirección, cómo se establecen las políticas, ahora lo veíamos en los elementos de entrada, tiene que haber una credibilidad y un compromiso con la responsabilidad social y lo que eso conlleva, y saber que el proceso de implementación de esas buenas prácticas debe ser gradual, no tiene que implementarse todo en un solo golpe, ¿verdad? Paulatinamente se puede ir haciendo los acercamientos, haciendo las mejoras, diagnosticando en qué aspectos estamos fallando y lógicamente, como todo, requiere una inversión de presupuesto. Ahora hablamos, y lo veremos al final, que también esa inversión tiene sus créditos o tiene su retorno de inversión. Hablando en números, en temas financieros, siempre que tomamos decisiones a nivel de estructura general, siempre hay que ver el costo-beneficio, ¿verdad? El costo de lo que algo que vamos a implementar nos cuesta versus el beneficio que vamos a obtener. Entonces, en esta parte de la gobernanza,
Se hace una orientación muy importante, principalmente para culturizar a nuestros tomadores de decisiones. La segunda materia fundamental son los derechos humanos. Voy a ir explicando uno o dos de los asuntos para que no se nos alargue mucho el webinar, y en algún otro momento pues desarrollaremos cada uno de ellos. En la norma ISO viene muy bien establecido, pero siempre decimos, ¿verdad?, que requiere una orientación. Por ejemplo, en derechos humanos me voy a encontrar 8 asuntos diferentes. La debida diligencia, lo que es las situaciones de riesgo para los derechos humanos, situación de riesgo, o sea, toda aquella acción que con mis prácticas laborales o de operación yo violente los derechos humanos. Evitar la complicidad. Complicidad, hablamos de que cuando hay asuntos o acciones ilegales, qué sé yo, como les decía ahora, el tema de que si yo observo que en un país donde yo tengo operación, en una legislación, esta carece de fundamentos y de detalle para pagar salarios mínimos, pero yo digo, bueno, no importa, yo no los pago, voy por debajo de eso porque eso me favorece empresarialmente, estoy siendo cómplice, ¿verdad?, de una violación o una violación a un derecho humano de un trabajador. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que persigue regular, o por lo menos establecer las buenas prácticas, las materias y los asuntos. Resolución de reclamaciones, lo que es discriminación y grupos vulnerables, derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, y los principios y fundamentos en el trabajo. Esos son aspectos de derechos humanos. La debida diligencia, cuando hablamos, y en este me interesa siempre que hacemos ponencias sobre este tema, exponer que la debida diligencia no es solo solucionar o remediar aquellas cuestiones que yo violenté, ¿verdad? O que violentó alguien de mi empresa, porque no es solo la persona, no es solo el propietario de la organización, sino todos aquellos que participen en su cadena de valor cuando hagan una violentación hacia un derecho humano. Entonces, no se vale decir, bueno, no, es que yo solo me aboco a eso. Si yo detecto que pueden haber probabilidades como organización, por ejemplo, la esclavitud, por ejemplo, el trabajo infantil, entonces lo que yo voy a tratar es que de anticipar que esas prácticas no se sigan dando, o por lo menos mitigar la cantidad de sucesos de ese tipo, para después, a la hora de remediar y dar un seguimiento, pues que se haga un poco más sencillo, ¿verdad? Para que sea un poco más viable. Entonces, por ejemplo, la debida diligencia no es solo remediar en el asunto donde haya una violentación a algún derecho humano, sino también prevenir que ello suceda. La siguiente materia fundamental, como la vemos acá del lado derecho, son las prácticas laborales, y el primer asunto es el trabajo y las relaciones laborales, las condiciones de trabajo y protección social, el diálogo social, la salud y seguridad ocupacional, y el desarrollo humano y la formación en el lugar de trabajo. Creo que nosotros, hablando de Costa Rica, tenemos diferentes regulaciones, por ejemplo, el Código de Trabajo, que después de la reforma procesal laboral, aún así vino a fortalecer todavía más la ley número 2 que tenemos nosotros, o la Carta de los Trabajadores, ¿verdad? La Carta Magna de los Trabajadores del país, a que nuestros derechos se respeten como trabajadores. Entonces, las empresas que regularmente tienen un cumplimiento de las jornadas laborales, del trato justo a los trabajadores, del pago de los salarios, del seguro, de las medidas de protección en el puesto de trabajo, hablamos de prevención de riesgos laborales, temas de salud ocupacional, ya tenemos camino adelantado. Entonces, a la hora que llegamos a esa práctica, a esa materia de prácticas laborales y a los diferentes asuntos, ya tenemos trayecto avanzado. Entonces, eso nos facilita, por ejemplo, la implementación de esas buenas prácticas. Viene ahí por ahí, como les decía, ¿verdad? El tema de la salud y seguridad ocupacional, que hace 30 años hacia atrás, nosotros en Costa Rica siempre hemos tenido pues una práctica que es muy condescendiente o que va muy en pro del trabajador, pero se fortaleció muchísimo con los ingresos de las carreras de salud y seguridad ocupacional o salud y seguridad en el trabajo, con el establecimiento de normas internacionales que hemos adquirido, hemos adoptado, como en su momento la OCHAS 18000, ahora que se basó en la ISO 45000, o que ahora basada en la 18000 de OCHAS, la implementamos la podemos encontrar también en la ISO como un sistema de gestión. Entonces ya nosotros hemos ido caminando como país y como organizaciones en esos aspectos.
La siguiente materia es el medio ambiente, y bien lo dijo ahora Vera, una de las grandes preocupaciones que nosotros tenemos es el medio ambiente. No tenemos otro planeta donde vivir, ¿verdad? Por lo menos no en el corto plazo, hasta que en algún momento hayan transbordadores, taxis que nos lleven hasta Marte y ver si Marte es un planeta habitable. Y creo que el resultado sería el mismo, ¿verdad? Porque si no tenemos una cultura de preocupación por las siguientes generaciones, que es lo que persigue el desarrollo sostenible, vamos a terminar muy mal. Y lo hemos visto con los efectos del cambio climático. Entonces, principalmente lo que persigue esta materia es todas aquellas contribuciones y prevención del daño o el efecto que le estamos haciendo al medio ambiente. Viene por acá la prevención de los contaminantes o la contaminación, el uso sostenible de los recursos, ¿verdad? No son inagotables, como muchos en la escuela nos decían. Viene la mitigación y la adaptación al cambio climático, que es el principal efecto que vemos de nuestro comportamiento como seres humanos, y también la protección del medio ambiente y la biodiversidad y restauración de los hábitats, por darles solo algún ejemplo. Finalizamos con las siguientes materias, que serían ya las prácticas justas de operación, como se los decía ahora, ¿verdad? Y para este primer asunto que viene mencionado en este apartado, el tema de la anticorrupción, que es un tema que no solo preocupa en el gobierno, sino que también lo hemos manifiesto en las empresas privadas, en organizaciones de todo tipo. La corrupción es un elemento que podemos encontrarnos en cualquier momento, en cualquier lugar. No es que solo el tema de cochinilla, el tema del cementazo para efectos de la administración pública, sino que eso lo podemos ver inclusive en las cadenas de valor que nosotros tenemos en nuestras empresas, ¿verdad? Entonces, para ese tema anticorrupción, vean que inclusive grupos bristas y este esfuerzo que se está realizando ofrece la ISO 37000. Entonces, participación de la política responsable, la competencia justa, ¿verdad? No se vale, en este caso, y vemos que muchas organizaciones a nivel mundial se han visto muy sofocadas o muy disminuidas en su rentabilidad por la competencia desleal. Llámese ejemplos, ¿verdad? De vehículos que transportan personas, donde por un lado unos pagan salarios y pagan cargas sociales y por otro lado no se paga nada de eso, ¿verdad? Por un lado hay marcas originales que hacen toda una inversión en tecnología e innovación y por otro lado hay quienes copian las cosas y las venden en el mercado negro, ¿verdad? Entonces todo ese tipo de aspectos son los que se pretenden regular para hacer un respeto, porque eso también es responsabilidad social, o sea, practicar nuestra operación de una manera correcta, de una manera justa y transparente. La siguiente materia son asuntos de consumidores. Vean que acá también resguarda lo que es el cuidado, no solo el servicio al cliente, no solo en el enfoque del servicio al cliente, sino cómo se mercadea la organización, la protección de la salud de los consumidores, ¿verdad? No se vale decir, bueno, somos una empresa que distribuye, qué sé yo, agua embotellada, y esa agua pues nada más la manejo en condiciones insalubres, ¿verdad? Mi operación está en tela de duda, ha recibido órdenes sanitarias, el manejo que se le da a esos productos no es el correcto y estoy poniendo en riesgo la salud de las personas que van a consumir esos productos. Entonces, por ejemplo, eso es algo de lo que también se regula acá, el consumo sostenible. Iniciativas tan importantes como el tema de bandera azul, como el tema del consumo responsable, capacitar a nuestra cadena de valores, llamémoslo en este caso para atrás, lo que serían nuestros proveedores también contribuye muchísimo a que este aspecto se pueda avanzar. Entonces ya tenemos camino recorrido en esas materias, como lo hemos visto. Y finalmente la participación activa y desarrollo de la comunidad. Se los decía, y es un principio de la responsabilidad social. Antes que nosotros ver hacia otro país, hacia otras latitudes, inclusive hacia otras provincias o estados, nosotros tenemos que ver para adentro, a nivel de dónde estamos ubicados. Qué sé yo, si tengo mi operación en Cartago y Guanacaste, pues tengo que buscar esas comunidades inmediatas donde tenemos la operación y donde principalmente podemos estar generando esos impactos para tratar de solventar y prevenir que eso pueda afectar esas comunidades, participar la comunidad, educarla en aspectos de cultura, en aspectos de salud, generar riqueza e ingresos, ¿verdad? O sea, no se vale que traigamos un montón de personal
que es contratado de otras regiones cuando puede haber mano de obra en esas comunidades que puede emplearse y de esa forma contribuir al desarrollo de esa comunidad. Entonces son diferentes aspectos que, por ejemplo, nos orientan las materias fundamentales. Les decíamos que sin duda alguna la ISO 26000 tiene relación con normativas, pero nos gusta muchísimo el tema de la Agenda 2030. La Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son un compromiso mundial. Diferentes países, organizaciones de todo el mundo, pues están tratando de avanzar o aportar para del 2015 al 2030. O sea, estos 15 años que ya casi se nos cumplen, ¿verdad? Hemos abocado a ir reduciendo impactos que a nivel mundial nosotros tenemos. Algunos son de temas de salud, de comunidad, algunos son de medio ambiente, algunos son de inclusive de la pobreza. Cuando nosotros trabajamos la ISO 26000 y empezamos a generar esos aportes, a la vez estamos generando aportes a los objetivos de desarrollo sostenible. Si ustedes no lo conocían, nuestro país fue una de las organizaciones que primero firmó la carta y el compromiso de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, en el caso de Costa Rica, se preocupa mucho por declarar año a año cuáles han sido las aportaciones y cuáles son nuestros pendientes en una realidad. Entonces, si una empresa, una organización empieza a trabajar sobre la ISO 26000, empezar a generar esas buenas prácticas y a la vez estamos contribuyendo con los objetivos de desarrollo sostenible, eso le sirve al país también para reportarlo, todo, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de los derechos humanos ve mucho con la parte de igualdad de género, ¿verdad? A la hora de los derechos humanos, equidad en la sociedad, reducción de las desigualdades. Si hablamos de las prácticas laborales, salud y bienestar, sin duda alguna, con los temas de salud ocupacional, el objetivo 8, trabajo decente y crecimiento económico. Si hablamos del medio ambiente, la acción por el clima y la prevención del cambio climático, ¿verdad? La mitigación. Si hablamos prácticas justas de operación, paz, justicia e instituciones sólidas, sin duda alguna. Si hablamos de asuntos de consumidores, producción y consumo responsable. Y si hablamos de participación activa y desarrollo de la comunidad, agua y saneamiento. O sea, que el agua sea algo que nosotros vamos a proteger antes que cualquier otra cosa, ¿verdad? Especialmente en aquellas comunidades y especialmente en aquellos giros de negocio que tengan un mayor involucramiento con esa actividad. Ya Vera explicó que nosotros, en este caso, a la hora de trabajar con la ISO 26000, nos vamos enfocando muchísimo en las partes interesadas y es uno de los principios elementales que se solicita: aborde, comuníquese, participe a todas aquellas partes interesadas. Acá tenemos solo un ejemplo de cuáles podrían ser esos stakeholders o partes interesadas. Por ejemplo, los accionistas de la empresa que toman las decisiones, la sociedad, especialmente aquella con la que estamos en estrecha relación, ¿verdad? Donde tenemos nuestras plantas o nuestros centros de distribución o nuestras oficinas, lo que serían los acreedores, lógicamente a nivel de bancos, a nivel de cooperativas que nos generan inversión de capital, nuestros proveedores. No hay nada mejor que empezar nosotros como una organización a generar buenas prácticas y de la mano llevar a todos nuestros proveedores, ¿verdad? Porque eso se llama ir de la mano con nuestra cadena de valor. A como nosotros podemos llegar y tener clientes que nos exigen a una organización ser socialmente responsables, nosotros para atrás tenemos que ir exigiéndoselo o solicitando o culturizando a nuestra cadena de valor, o sea, a las personas que nos proveen nuestros suministros. El Estado, sin duda alguna, es una parte interesada importantísima. Nuestros clientes, ni qué más decir, gerentes y colaboradores, ¿verdad? La responsabilidad social, como lo vimos ahora en las materias, también uno de los aspectos esenciales que se buscan es que tenemos que empezar desde adentro de la organización con nuestros accionistas, nuestros gerentes y nuestros colaboradores, porque ellos tienen que estar bien, ¿verdad? Tienen que buscar todas las expectativas que ellos persiguen siendo un colaborador de una empresa y qué impacto nosotros estamos generando. Entonces, eso es principalmente esa interacción y en algún momento cuando tengamos otra oportunidad vamos a ver cuáles son los impactos, la materialidad y las expectativas de las partes interesadas. Y precisamente en este tema hablamos de la materialidad. La materialidad son todos aquellos impactos. Cuando nosotros hacemos un análisis de riesgos empresariales, nosotros siempre vemos riesgos mecánicos, por ejemplo, en temas de seguridad laboral,
vemos riesgos de seguridad laboral propiamente, como enfermedades y accidentes, vemos riesgos ambientales, de la seguridad de la información, que ahora ha estado también en la palestra. Cuando nosotros hablamos de riesgos de responsabilidad social, ya vamos orientándonos a temas materiales o asuntos o impactos materiales. Yo voy a establecer un listado, por darles un ejemplo, ¿verdad?, de lo que son mis impactos positivos, como generar trabajo, como capacitar a mis proveedores en buenas prácticas, como cumplir la normativa vigente, ¿verdad?, en temas laborales, en temas de comercio. Y por otro lado, voy a ir identificando primordialmente mis impactos negativos. Si soy una organización que tiene que ver con el consumo de agua o con la materia prima, es el agua para hacer refrescos, para hacer algunos productos derivados del agua, entonces tengo que ser muy cuidadoso a la hora de que ese impacto, ¿verdad?, puede llegar a descontrolarse o puede llegar a generar un daño a la sociedad y a las comunidades. Entonces, a eso llamamos materialidad y sobre eso se van a establecer prioridades que nosotros vamos a ir trabajando basados en las materias y los asuntos que establece la ISO 26000. Ya vamos finalizando, entonces acá, como se los decía, a pesar de que no es una norma certificable, sí es muy congruente con sistemas de gestión para todas aquellas organizaciones que dichosamente y por bendición ya han implementado la ISO 9001, por dar un ejemplo, que es de calidad, la 14001 que es de ambiente, la 45001 que es la de seguridad, salud y seguridad en el trabajo, 27001, gestión antisoborno, como se los decía ahora, 27.000 de tecnologías de información, 22.301 de continuidad y todas aquellas, ¿verdad?, que nosotros tengamos ya implementadas van a acoplarse también o esos esfuerzos yo los puedo materializar y los puedo reportar en la gestión que nosotros tenemos como empresa, adaptando las buenas prácticas a la ISO 26000. Entonces, ¿cómo se canaliza eso? Este montón de conocimientos, este montón de alcances que tiene la guía, nosotros tenemos que hacer claramente un plan de trabajo, ¿verdad? El Grupo de Brisas tiene la particularidad de ofrecer, a pesar de que no es una norma certificable, sí es muy grande el alcance que ello conlleva, entonces tiene varias opciones de análisis de brechas, ¿verdad? O sea, hacer un diagnóstico de cómo está una organización a la hora de que el cumplimiento con la ISO 26000 para hacer o ir bajo la línea de una empresa socialmente responsable, cuál es mi cumplimiento al día de hoy y cómo podría visualizar dentro de mi plan estratégico institucional o plan anual operacional cuáles actividades puedo ir ejecutando, ¿verdad? Entonces, el primer paso de ese plan de trabajo es analizar en dónde estamos, planificar con base estratégica, con base operativa, dónde vamos a ir caminando y en qué tiempo, bajo qué inversión lo vamos a ir haciendo. ¿Cómo avanzamos? O sea, si hemos avanzado en temas de socializar el tema a nivel de la cultura de la organización, si hemos incluido dentro de la filosofía institucional, ¿verdad?, la misión, la visión, los valores y lo que son las políticas, todas aquellas acciones que tengan que ver con materia de protección a la responsabilidad social, al medio ambiente y que hemos logrado para finalmente elaborar y comunicar todo ese progreso. Decía ver ahora al inicio que por ahí apareció una iniciativa global de reporte que se llama la GREEN. Es un aspecto estandarizado y conocidísimo a nivel mundial, pero nosotros podemos ir accionando sobre prácticas que sean un poco más sencillas, ¿verdad? Si es una empresa que está dando sus primeros pasos o quiere dar sus primeros pasos en materia de responsabilidad social, con que envíe un boletín, con que haga un informe anual, es más que suficiente, ¿verdad? Aunque no cumpla ciertos estándares internacionales. Entonces, la comunicación es ese feedback, ¿verdad? Y ojalá en dos líneas para que las partes interesadas a las que va dirigido ese informe puedan también realimentarme si estoy haciendo bien mi trabajo, si están quedando acordes con los impactos que estamos cubriendo y demás, ¿verdad? Y finalmente, como lo decía Ver, ya con esto finalizamos, el retorno de inversión puede ser amplio, puede ser sumamente incuantificable, ¿verdad? En términos de monetarios, lógicamente tenemos que ver temas de presupuesto. La ventaja es que una norma certificable puede andar rondando más de los $20,000, ¿verdad? 20,000, 30,000, 40,000 dólares. Como esto es una guía, lógicamente tiene un costo menor porque
no requiere aspectos de auditoría que regularmente son costosos, no requiere aspectos de otras cosas que también es necesario implementar, pero también sí tenemos que ir mejorando las prácticas que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, trajimos estos 4 aportes de muchos que tienen, que sería aumentar la lealtad y el involucramiento de los colaboradores. O sea, no hay nada mejor, y especialmente para estas generaciones de hoy en día, que tener trabajadores involucrados con la organización, que se sientan conformes con lo que la empresa hace, por la preocupación que tiene al interno y también hacia la comunidad y hacia la sociedad y el medio ambiente por las acciones que toma, ¿verdad? Obtener ahorros asociados al aumento de la productividad y eficiencia. O sea, si nosotros hacemos un análisis de todas las actividades que realizamos y en esos impactos descubrimos que hay algo mejorable, eso lógicamente genera una retribución en aumento de eficacia y eficiencia. Disminución del consumo de agua y energía, ¿verdad? Especialmente para todo lo que es aquellos aspectos que analizamos en una planta de tratamiento, en una planta de producción, a la hora que vemos los contaminantes, que si podemos cambiar los dispositivos por fuentes más renovables con el ambiente, ¿verdad? Entonces eso a la vez nos genera también una retribución. Prevenir o reunir o reducir, prevenir o reducir conflictos potenciales con consumidores o servicios. Trabajar la responsabilidad social, como lo decíamos ahora, en un esquema, aumenta la reputación, o sea, salvaguarda o genera salvaguardas que en algún momento puede llegar a tener por algún impacto o por alguna situación adversa, siendo socialmente responsable. Y efectivamente, con eso, ¿verdad? El resguardo de la reputación y las nuevas experiencias o los nuevos mercados para clientes que ya van generando esa barrera. Hay clientes o hay organizaciones que para ser socialmente responsables, porque eso lo vienen trabajando de años. Y hoy, ejemplo, ahora veíamos el ranking Merco, ¿verdad? De Colombia y el ranking Merco de Costa Rica. Regularmente esas organizaciones, cuando una empresa, un emprendimiento o una organización se quiere aliar o quiere hacer negocios con ella o le quiere vender, le van a pedir una serie de requisitos. Entonces, todos esos requisitos van establecidos sobre todo lo que es la ISO 26000 y sobre las buenas prácticas en responsabilidad social. Entonces, a la vez, podemos ir explorando nuevos mercados que siempre lo decimos, ¿verdad? Al día de hoy hemos evolucionado muchísimo y seguiremos año tras año haciendo que este tema sea cada vez más frecuente y un requisito indispensable para los giros de negocios que nosotros tengamos, para nuestros mercados, y no solo los nuestros, Costa Rica y Centroamérica, sino para nivel internacional, porque hoy todo lo que es la estrategia de las grandes empresas va basado en la sostenibilidad y la responsabilidad social. Entonces, es parte de lo que humildemente le traíamos y esperamos que haya quedado claro. Igual si hay algún tipo de consultas, con todo el gusto trataremos de responderlas y si no, les buscaremos la información. Don Alonso, tenemos unas preguntas en el chat. Le comento. Tenemos vamos a ver. Nos dice Jerry Agüero, ¿cómo concientizar a una empresa que no quiere gastar recursos económicos en estas normas? Es una muy buena pregunta y yo me encargo de responderla. Don Jerry, muchas gracias por la consulta. Sin duda alguna, es un camino, un trayecto que ha sido largo de recorrer, muy, muy largo a través de las décadas. Inclusive, si pudiésemos referenciar hoy en día, hoy 2023, las empresas que más rankeadas están, como veíamos ahora en Mercury, hay otro ranking internacional, ellos empezaron así, ellos empezaron por tocar la puerta, especialmente de la alta dirección o la alta gerencia, y decir, bueno, gerente, usted sabía que existía la ISO, usted sabe que hay temas de responsabilidad social, usted sabe que hay implementaciones que podemos hacer de buenas prácticas y tal vez le diga, no es algo que nos interese, es un tema que genera mucho costo, ¿verdad? Pero a la hora que podemos cambiar el discurso y proyectar y generar cultura de que los mercados van abocándose cada vez más hacia la sostenibilidad, así como en el tema competitivo a nivel empresarial con los productos o los servicios que nosotros brindemos, que no evoluciona, se queda atrás, se queda fuera, ¿verdad?, del mercado. En temas de responsabilidad social, por esa línea va. ¿Por qué? Porque cada vez hay más
hay más barreras o hay más brechas que se van cerrando para que nuevos proveedores entren. Por ejemplo, en el sector público, nos interesa muchísimo que este tema sea un aspecto de barrera y se pida siempre en los carteles que la empresa sea socialmente responsable, que aporte a los objetivos de desarrollo sostenible. Y no les digo que no existe, porque ya cada vez más los carteles de licitación van abocándose a esos aspectos, ¿verdad? Puede que tal vez no directamente que pidan la ISO 26000 como buena práctica, pero puede que pidan un aporte a los objetivos de desarrollo sostenible o poco a poco vayan incorporando las materias y los asuntos a los carteles de licitación, por darle solo un ejemplo. Entonces, cuando a una organización le toca la parte del dinero, ¿verdad? La parte de que nos estamos quedando atrás en el mercado, es casi que una obligación tomar acciones con referencia a eso. Hay sesiones y hay capacitaciones que se pueden brindar, hay webinars como estos, que son espacios que nos ayudan muchísimo a aclarar este tipo de dudas y tal vez un gerente, ¿verdad? Que hay empresas familiares que son muy poderosas y tal vez las generaciones pasadas no creían mucho en ese tema, lo veían como un gasto, pero las generaciones más modernas tienen como una línea muy radical, ¿verdad? Muy millennial, muy de este tiempo y prácticamente están con estos temas como una prioridad, así como también los trabajadores, toda esa gestión de talento humano que queremos atraer a las organizaciones, van pidiendo cada vez más que esto sea un requisito que cumplan las empresas. Tenemos otra por acá que nos dice don Denis Calderón. Hay una estructura de documento para que a través de la responsabilidad social se exoneren impuestos. Ahí se lo dejo a Vera. Sí, no, realmente debemos tener claro que la responsabilidad social enmarcada dentro de la ISO 26000 precisamente pues se da lo que es el cumplimiento de la normativa nacional e internacional en primer término, ¿verdad? Digamos que no podríamos utilizarla como un escudo, ¿verdad? Como un escudo fiscal, para nada. Sí podemos emplearla en el giro de negocio, pero en el sentido de generar réditos, pero más bien a través de incluir los conceptos de responsabilidad social dentro de la cadena de valor. Por ponerles un ejemplo, vamos a hablar de una pequeña empresa que, por cierto, algunos de los invitados hacían la pregunta con relación a cómo incorporarlo en las pequeñas y medianas empresas. Y es de suma importancia porque sabemos que hoy en día en los países la pequeña y mediana empresa está generando, ¿verdad?, un alto porcentaje de ingreso al Producto Interno Bruto Nacional. Entonces, en el caso, por ejemplo, de una empresa que utilice plástico, entonces, a la hora de incorporar la ISO 26000, ese insumo que va a ingresar de sus proveedores, entonces tratar de que realmente sea un plástico que pueda ser reciclable y reutilizable, que una vez que ingrese a la cadena de suministros, los mismos colaboradores, ¿verdad?, sean conscientes de que el proveedor está siendo responsable. A la hora de hacer uso de ese paque y que salga ya de la cadena de valor, que sea vendible, igualmente concientizar, en este caso, a el cliente, que sería entonces la salida, de reutilizar y darle o incluso volver a recibir, una vez empleado el producto, volver a recibir ese envase dentro de la misma compañía. Entonces, ¿qué va a generar eso? Bueno, pues va a generar un rédito, ¿verdad?, a la empresa, y definitivamente ahí, pues obviamente se va a ver reflejado a nivel financiero y económico, ¿verdad? Pero sí, no podríamos decir que en sí la ISO podemos utilizarla como un escudo fiscal, no, porque uno de los aspectos primordiales es el cumplimiento de la normativa nacional e internacional. Las compañías, por supuesto, que deben seguir en todo momento, pues realizando sus respectivas declaraciones de renta, sus respectivos pagos de impuestos, patentes municipales, etcétera, ¿verdad? Ahora, repito, sí, la ISO puede, bien utilizada, puede ser un instrumento
incluso de alianzas, hasta, por ejemplo, con los mismos municipios, en los cuales todo esto puede representar una ganancia al final en la utilidad del giro de negocio. Tenemos otras en el chat, pero creo que ya las respondió Vera. Entonces, creo que las preguntas están hasta ahí. Si alguno tiene alguna pregunta extra, nos la puede escribir al chat. Creo Si que no, le Alonso damos el... quería hacer un aporte. Ah, ok. Sí, perdón, es que tenía el audio cerrado. Ese tema que estaba mencionando era muy importante. Recordemos que la ISO es para cualquier tipo de giro de negocio y para cualquier estructura de organización. Entonces, no es un escudo fiscal, sin embargo, genera muy buenos beneficios que poco a poco se van a ir acomodando y van a ir generando réditos, ¿verdad? Eso es en temas, en términos económicos y de inversión o retorno de inversión, importante considerarlo. Se nos escapó tal vez decir algo que viene también y que es muy importante cuando hablamos de responsabilidad social y sostenibilidad versus filantropía, ¿verdad? Porque muchas veces las organizaciones pueden decir, bueno, vamos a asignar un presupuesto de N cantidad de colones o dólares por año, por semestre, y lo destinamos a filantropía. Está bien, digamos, la ISO y a nivel internacional se acepta la filantropía, que es como aquellas donaciones o esas partidas de dinero que yo genero para una causa benéfica, pero cada vez más estos temas de responsabilidad social y sostenibilidad nos van abocando a que generemos esfuerzos más palpables o más tangibles con las organizaciones, ¿verdad? Y con las comunidades, especialmente que tratemos de ver cuál es el foco principal en el que tenemos que centrarnos basado en nuestro análisis de impactos y sobre ellos establezcamos planes de trabajo acordes a nuestro presupuesto, a nuestros recursos internos, al tiempo que tengamos y que nos vaya a tomar ese tiempo de implementación. Por acá me hacían la consulta de diferencia versus el meta. El meta, al igual que algunas otras evaluaciones prácticas de auditorías que se tienen sobre temas éticos, sobre temas sociales, sobre temas de comercio, son aspectos que vienen inclusive manifestados en la ISO. Si ustedes van a la parte de anexos, ahí viene una serie que yo contabilicé que hay como 27 iniciativas, ¿verdad? Al momento de que la ISO se lanzó, que fue en 2010, y ahí se han ido generando muchísimos otros esfuerzos que generan los países, que generan organizaciones o un conjunto de organizaciones de un tipo de mercado, ¿verdad? De buenas prácticas que también son viables. Ahora, el tema de que la ISO misma lo corresponde, tal vez no es certificable, pero una empresa sí puede decir que tiene dentro de su tema de transparencia y dentro de su tema de trazabilidad y comunicación, que hace auditorías externas para que le revisen que realmente está cumpliendo con las materias. Eso es totalmente viable. Inclusive la ISO dentro de su cuerpo normativo lo establece. Entonces, por ejemplo, es algo que se puede tener en cuenta a la hora de querer implementarlo, ¿verdad? Que nosotros hagamos ese esquema, hagamos ese diagnóstico, hagamos esa estrategia o plan de trabajo y a la vez lo verifique un externo, no para que lo certifique, sino para que valide que realmente está cumpliendo con esos aspectos, y eso es algo que también Grupo de Brisas puede colaborar a las organizaciones que hoy están presentes y las futuras. Quiero agregar, tal vez dando respuesta a una de las preguntas que se nos hace, que si la normativa debe estar ligada a otra normativa o se puede implementar sola. Y quiero responder tal vez o con un ejemplo para que tengamos claro realmente el valor tan grande que tiene la utilización de esta normativa. En el caso particular, mi compañero Alonso y yo realizamos la aplicación de la ISO 26000 en un consejo municipal de un municipio de nuestro país, Costa Rica, y logramos aplicarla, ¿verdad?, en un ente público, con pues la expectativa de que pudiésemos al final darle digamos que una plataforma, ¿verdad? Una estrategia, un camino de cómo
los servidores públicos pudieran dar un poco más allá de su labor habitual, ¿verdad? Sobre todo en el caso de los síndicos, que normalmente, pues, digamos que tenían un poquito dentro de los impactos a la hora de aplicar la ISO 26000, vimos que dentro de los impactos, tal vez su labor podía ser más extensiva, podían aportar un poco más. Y efectivamente, esa fue una de las conclusiones, a tal punto que al aplicar la ISO 26000 en este consejo municipal, no a nivel de la parte administrativa, no a nivel de la alcaldía, sino a nivel del consejo municipal, logramos permear en ellos el concepto, y cada uno de los asuntos y las materias de la ISO, llegando a la conclusión de que realmente ellos podían dar más aporte, de que podían organizarse en una forma más productiva, en una forma más positiva, a beneficio tanto social como ambiental. Entonces, con esto, para que veamos que realmente la norma es sumamente amplia y se puede adaptar tanto a entes públicos como a entes privados. Gracias, Vera. También hay que tenían una consulta sobre si la ISO 26000 se adapta al estándar GRI. Totalmente. GRI siempre ha sido una de las iniciativas, ¿verdad? En este caso, a la hora del reporte de los indicadores de gestión en sostenibilidad y responsabilidad social, que sin ningún problema se adapta. No hay ningún problema. Entonces, no, creo que ya terminamos las preguntas, ¿verdad, don Sabas? Sí. Buenas noches. Muchísimas gracias, Alonso, y a Vera, a los expositores esta noche. Igual agradecerles a todos los que estuvieron conectados y nada más recordarles que la Universidad Fundepos, conjunto con Grupo Dos Brisas, para el mes de mayo vamos a estar aperturando cursos, y también van a haber cursos teórico-prácticos y otros un poquito a los que puede llevar ya propiamente lo que preguntaba uno de los colaboradores, tal vez que vimos la parte de esto de costos, donde vamos a ir en estos cursos teórico-prácticos llevándolos de la mano hacia la certificación internacional. Entonces, con esta 26.000, igual vamos a tener desde cursos de 8 horas, van a haber otros de curso de implementación de 60 horas, ya para el mes de mayo con nuestros especialistas, Alonso y la licenciada Vera. Más adelante les vamos a estar dando más información. Igualmente, cualquiera que tenga alguna duda o nosotros con mucho gusto se las vamos a estar evacuando o llevándoselas a nuestros especialistas. Pueden hacerlo a nuestro correo de mercadeo, @grupo2brisas.com. Nos pueden mandar todas esas consultas y nosotros se las hacemos llegar a nuestros especialistas para enviarle las respuestas. Agradecerles a todos este espacio, la verdad estuvo demasiado muy enriquecedor, tanto para las instituciones públicas como para las instituciones privadas. Y como les decíamos, ahí igual nos pueden poner más temas de interés que quieran desarrollar, tanto de ISO o como otros temas que en esta parte de certificaciones quisieran. Con mucho gusto los podemos desarrollar con los especialistas que tiene Grupo Dos Brisas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, con esto finalizamos el webinar de hoy. Que la pasen muy bien.